buenos días para todas y para todos. Mi nombre es María del Mar Núñez Gañán. Yo soy diseñadora industrial de Univalle, y luego hice una maestría en Teatro y Artes Vivas en un convenio que hizo la Universidad Nacional de Colombia con Bellas Artes, que acabamos el año pasado. Entonces, lo que vamos a ver hoy, un poquito lo que les quiero compartir es algo, como una pequeña parte de una investigación que se llama Gesto Quimera, y es la investigación que realicé para la maestría, pues en el proceso de maestría. Cuando hablaba ayer con Luz Helena y le preguntaba como qué sería importante como decir hoy, ella me decía como por ser metodología de la investigación, que estuviera muy claro cómo había sido tal vez el proceso metodológico, ¿no? Cuál era la pregunta y cómo se había abordado. Sin embargo, eso me parece muy particular porque aún un año después yo todavía estoy como tratando de hilar qué fue lo que pasó. Y eso tiene que ver con que la maestría en Teatro y Artes Vivas tiene como una metodología de creación distinta. Es una maestría que se inscribe en los procesos de investigación-creación. Ellos le dicen de pensamiento-creación, y no partimos de una pregunta de investigación para desarrollar el proceso de creación. Lo que hacemos es, como ellos tienen un montón de estrategias que nos dan a los estudiantes para un poco escuchar las fuerzas del proyecto, como que producen unos ejercicios que son provocaciones para que uno empiece a indagar en su propio material, y a partir de allí aparezca o se vaya mostrando qué es lo que en verdad está como en estado de latencia, ¿no? Entonces les quería mostrar esto porque esta es el resultado de la primera clase de la maestría. Así arranca el proceso de investigación, y es un ejercicio o una estrategia que ellos llaman el biografema. El biografema es un ejercicio que es propuesto por Barthes, y es como una contraposición al ejercicio de la biografía. Como que el biografema parte por contar tu historia, pero asumiendo que es una historia que está siendo contada por un personaje, y no es tu historia como real, como en una autobiografía se haría. Entonces lo primero que nos pusieron a hacer fue como a escribir en una página nuestra historia, pero después de eso pasó por un proceso que se llama un proceso de tachadura o de borradura. Esta es como la primera página, como con esto arrancamos. Aquí está escrita como mi historia de ese momento, y el proceso que continuó fue que el biografema como estrategia busca como vincular o crear una tensión entre la historia privada o la historia del sujeto y la historia pública o la historia del mundo también. Entonces lo que empieza a pasar aquí es que este documento, que es un documento íntimo, se comparte con las demás personas que hacen parte de la maestría, y empezamos un proceso de tachadura en el que se borran todas las palabras o se tachan todas las palabras que sean palabras genéricas. Y ahí empieza a pasar, este es el primer proceso, esto tiene 3 iteraciones, y lo que queda es que de tu historia solamente quedan 3 palabras. A partir de esas palabras, en mi caso, la palabra que quedó era quimérico, por ejemplo, y terminó 2 años después, el proceso se llama Gesto Quimera. En ese ejercicio de buscar mi relación con el espacio público, el biografema, lo que pide es que este ejercicio sea situado y que pensemos en qué pasa el día que nacemos en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica y luego en el mundo. Y a partir de eso se produce, ahí ven como una página con imágenes. Te voy a estar preguntando porque no puedo ver. Sí, está viendo. Listo. Entonces lo que pasa aquí es que el día que yo nací o el año en el que yo nací, que fue 1992, ocurren muchísimas cosas, o estas son las imágenes que a mí me atrapan de esos acontecimientos de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, se cumplen los 500 años del, entre comillas, descubrimiento de América, ¿no? Se hacen los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, pero en ese momento también ocurren un montón de fenómenos naturales, y hay muchos maremotos, muchos terremotos,
muchos temblores, hay muchos incendios, y empieza a pasar que en esta pregunta, ¿por qué de mi historia se conecta con la historia del mundo o de la historia pública? Empiezan a aparecer los objetos como algo fundamental, como que por ejemplo en esa época, en uno de estos, esta imagen en particular, la de las dos mujeres agarrando esa copa, resulta que se quema un castillo y todo un pueblo va a este lugar a rescatar todos los objetos y los pone en otro lugar, ¿no? Como los pone en el centro de la ciudad y son objetos monumentales. Pasa que en los maremotos empiezan a quedar unos objetos a la deriva, pasa que en los terremotos empiezan a quedar unos objetos que antes estaban en el espacio íntimo y de repente están en el espacio público. No sé si conocen esta película que es La Estrategia del Caracol, que tiene muchas imágenes o muchas partes de la película en la que hay como un trasteo, una mudanza de objetos, ¿no? Y en ese momento se está grabando. Entonces empieza a pasar que cuando empezamos a ver cuáles son esas fuerzas que empiezan a aparecer, pues empieza a pasar que a una diseñadora industrial se enfrenta a un archivo de imágenes de momentos que, o de situaciones que ocurrieron en el año de su nacimiento, y los objetos empiezan a hablar. Entonces a partir de eso, pues como que empieza a movilizarse una pregunta por los objetos, por los lugares que habitamos, por la relación que tenemos con estas cosas, y justamente estalla el paro nacional, ¿no? Y empieza a pasar de nuevo como una reverberación entre esto que estábamos haciendo en la maestría con el ejercicio del biografema y todo lo que empieza a vivirse en Cali con el estallido social. Entonces, todos los objetos, bueno, o muchos objetos que normalmente pertenecen al espacio íntimo, ¿no? Como los cucharones, las ollas, no sé, las tijeras, las como, cosas que hacen parte de nuestras casas, empiezan a tomarse las calles porque empezamos a tener esta vivencia de una ciudadanía activa que está pues en una protesta social y que empieza también a tomarse el espacio público, a cambiar los nombres, a tumbar los monumentos. Entonces como que todas esas cosas empiezan a reverberar. Un poco la maestría está pensando mucho en esas relaciones de reverberación, de resonancia, que empiezan a ocurrir entre los procesos que estamos haciendo en la investigación y pues obviamente todo lo que estamos viviendo. En ese sentido, a mí me empiezan a llamar un montón de nuevo los objetos que están ocurriendo, los objetos que se están mudando, que se están desplazando del espacio privado al espacio público. Y esto que están viendo es un collage que se llama Lo Metálico, que es un recorte de imágenes que salen en los periódicos en la época del paro nacional, y son recortes de objetos metálicos que están presentes en el paro. Entonces yo empiezo a preguntarme por, bueno, como que yo hice un montón de parte de las estrategias que tiene la maestría, por ejemplo, que nos dieron a nosotras como estudiantes, tenían que ver con derivar, hacer listados, detectar estrategias, detectar operaciones artísticas o detectar como algunas cosas que tuvieran como la suficiente contundencia como para que nos llamaran. Como hay unas cosas que están en latencia y que de repente empiezan a mostrarse en la medida en que uno va investigando y que uno va como empezando a estar más atenta al espacio que está habitando, y en eso como hacer esos puentes entre en la investigación entre lo personal o entre la historia personal y el contexto, la historia pública, pues empieza a volverse como fundamental en el proceso de gesto quimera. Yo hago un montón de inventarios. Una de mis prácticas era salir a la calle a inventariar cosas, como inventariar acciones, inventariar gestos, inventariar personas. Entonces hice unos inventarios de lo que cambió de nombre, de lo que fue tumbado, de lo líquido, de lo metálico, de lo pétreo, ¿no? Y empecé como a hacer un repertorio objetual de ese momento del contexto. Eso deriva como en este collage, que luego me hace preguntarme cómo es posible. No sé si ven que ahí tiene unos códigos como cada imagen, y resulta que empecé a encontrar que hay como una especie de correspondencia entre algunos materiales metálicos, pero los objetos son cosas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, el metal
que se usa para un instrumento musical, de repente es el mismo metal que se usa para las camionetas blindadas blancas que estaban persiguiendo a la gente, o el metal con el que se hacen las ollas de la solidaridad, era el mismo metal con el que se disparaban los Two Fly del SMAT, o bueno, un montón de correspondencias que a mí me hizo empezarme a preguntar por la materia, por los objetos y por los objetos vivos. Ahí hubo como una derivación y como que ahí me acerqué mucho más a un espacio o un tema un poco más del teatro, y es el teatro de objetos. Y seguí como investigando sobre esto de los objetos, las mudanzas, los desplazamientos de los objetos. Y lo primero que hice entonces, después como de estar sintiendo estas preguntas, fue que empecé a construir un mapa ficticio, un mapa ficcional, como de todas las casas en las que yo había habitado. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. Listo. Entonces, esto que están viendo es una imagen en la que cada recuadro pertenece a una casa en la que yo viví en algún momento de mi vida, como que cuando era pequeña nos movimos mucho y yo me empecé a dar cuenta que para mí eso había sido como fundamental, pero además que todos los objetos que yo dibujé en estos mapas, o gran parte de los objetos que yo dibujaba en estos mapas, eran objetos que me seguían acompañando. Entonces, en la medida en que desde el biografema empecé a sentir una relación con estos objetos en deriva, o estos objetos abandonados, o estos objetos fugados como de su lugar, y luego el paro nacional vuelve a mostrarme unos objetos que se desplazan desde el espacio íntimo al espacio público, yo empiezo a hacer unos ejercicios de ficción en los que empiezo a construir mapas de las casas en las que habité, pero de esos mapas lo que más me interesa son los objetos, de nuevo, porque estos objetos son objetos que siempre me han acompañado y que además he protegido. Y estos objetos son unos objetos muy particulares porque son objetos fisurados, son objetos obsoletos, son objetos que han perdido su función y que por eso mismo dejan de ser mercancías y empiezan a tener otro tipo como de importancia y de valor. Ya no están en el circuito del mercado, pero están en un circuito de la memoria, ¿no? Y empiezan como a... Empecé a trabajar a partir de este mapa, saqué todos los objetos que guardaba de mi casa, que es como una colección de 40 objetos, y los empecé a llevar al espacio público. Entonces lo primero que hice fue armar una casa ficcional en la Casa Obeso Mejía, y allí como que hice una primera mudanza, desplacé todos los objetos y propuse como unos circuitos de relación con ellos. Eso que ven ahí son unas instrucciones para habitar esa casa ficcional que hice. Bueno, yo voy aquí como corriendo porque hay muy poquito tiempo, pero quiero como llegar hasta el gesto. Y bueno, sí, como que tenía una preocupación por la mudanza, los objetos y cuál era nuestra relación con ellos. ¿Qué relación se puede establecer con un objeto que vaya más allá de la relación instrumental, o la relación de propiedad, o la relación, sí, como del uso, del intercambio, ¿no? Entonces empecé a preguntarme, esto que están viendo son como unas huellas de ese proceso, y son como huellas de espacios donde estuvieron esos objetos. Estas huellas son como un ejercicio de frottage, como sobre lugares o casas en las que yo había vivido, y bueno, a esas casas también llevé como unos objetos para como poder producir un diálogo con ellos, ¿no? Bueno, como que este es un preámbulo raro, tal vez es difícil, ahorita podemos conversar un poquito, pero es una cuestión que lo que hizo fue que yo pudiera detectar que mi interés y mi pregunta estaba en los objetos que hacían parte de una colección que yo no sabía que tenía, y una colección que yo llevo cuidando más de 25 años, una colección de objetos que han perdido su función utilitaria, pero que para mí están pidiéndome o me están poniendo como en un lugar del cuidado sobre pues como sobre estas cosas a las que pensamos que son inanimadas, ¿no? Que están muertas, pero que en verdad constituyen como materialmente, pues están súper activas todo el tiempo. Bueno, eso entonces me hace trabajar estos, aquí les voy a mostrar un poquito esa colección de objetos, que fue como lo que fue saliendo a la luz. Entonces son como,
por ejemplo, una alcancía que nunca pudo ser alcancía porque se partió desde el primer día, una alcancía coleccionable, un cuadro que me regaló una amiga a los 5 años. Estos son mis objetos y un poquito como su ficha, ¿no? ¿Cuántos años tiene este muñeco? 18 años conmigo, y bueno, como lo que ha ido pasando. Entonces yo armé este archivo que es como un catálogo de esa colección, y lo que empezamos a hacer con mi compañero como del gesto, o el compañero de la investigación que se llama Rubén Prado, fue como empezar a indagar en esos objetos, ¿no? Como indagar qué otros tipos de relación podíamos encontrar en ellos. Entonces empezamos a ver unas relaciones, empezamos a ver que solamente podíamos relacionarnos con ellos si empezábamos a trabajar con ellos. Empezamos por un año a hacer unos ejercicios de entrenamiento en los que produjimos un catálogo o un repertorio de operaciones con los objetos que iba más allá del uso o de la contemplación, y empezaba como a establecer un diálogo con esa materia, que es una materia viva, resonante, reverberante, ¿no? Y que está ahí todo el tiempo. Bueno, entonces como que estos fueron los objetos con los que empezamos a trabajar. Son como 80 objetos. Y después de eso empezamos a, claro, como la maestría nos pide como un formato, producir al final de la investigación dos cosas. Por un lado nos pide hacer un gesto, que puede ser un gesto escénico, ¿no? Que en este caso se volvió como un hilo de acontecimientos más que un performance. Y lo segundo, teníamos que dejar una huella escrita, y esa huella, pues en mi caso, terminó siendo un libro objeto. Cada cosa que les estaba mostrando hace parte como de un librillo, o de un sobre, o de una caja, que viene en una caja más grande donde habitan como todas las memorias del proyecto. Bueno, con esta colección nosotros lo que empezamos a hacer fue a experimentar. Entonces empezamos, como les digo, a hacer un montón de operaciones de operaciones espaciales, ¿no? Como de operaciones de contacto, de relaciones como improbables, y empezamos como a indagar en esos objetos, intentando retirar de ellos como todo lo que podría ser anecdótico. Como que a mí no me interesan las anécdotas de los objetos, no me interesa mi historia personal con los objetos, no me interesa mis recuerdos con los objetos, ni mi vínculo emocional con los objetos. A mí me interesan esos objetos como materia y como materia vital. Entonces, en ese sentido, nos estábamos preguntando, no sé si conocen ese libro de Shada Hilarios, que es Objetos Vivos, Escenarios para la Materia Indócil. Un poco nuestra pregunta era cómo construir o cómo posibilitar condiciones para que la materia se volviera indócil, o para que la materia pudiera estar viva, o más que pudiera estar viva, porque la materia está viva todo el tiempo, era cómo hacer para que esa vitalidad de la materia que está encarnada en esos objetos pues pudiera ser mucho más visible, que pudiéramos percibirla de muchas maneras. Y empezamos a hacer una serie de indagaciones que eran acciones que se presentaban como a un público al que invitábamos, y empezábamos como a trabajar a partir de los elementos. Entonces lo que pensamos fue cómo propiciar espacios de vitalidad de la materia con fuerzas que no fueran las fuerzas solamente humanas. Y empezamos a trabajar con otro tipo de fuerzas, empezamos a trabajar con la fuerza del viento, con la fuerza del sonido, con la fuerza de la luz, y con estos otros elementos que al entrar en contacto con los objetos los vitalizan. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de, este es la fuerza viento, que está como haciendo que mi relación con la relación de mi cuerpo con este papel, pues sea muy particular, y a la vez esa materia viento está moviendo este libro, que es una Biblia que yo guardo desde que tengo como 4 años, porque fue un regalo de mi papá, mi mamá, bueno, en fin. Y cómo esa indocilidad imposibilita las acciones a las que normalmente estamos acostumbrados con el papel y con un libro, ¿no? Entonces aquí
Rubén estaba intentando leer el libro mientras el aire movía las páginas como indiscriminadamente. Yo estaba intentando moverme sin que ese papel se cayera, siempre como tratando de estar en contacto, en ese triple contacto de cuerpo, papel, viento. Y así como que eso se fue, esas operaciones nos fueron haciendo deshacer las formas en las que habitualmente trabajamos con los objetos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue desarmar un patín y empezar a ver qué hacía un chasis de un patín, o sea, la parte de abajo donde están las llantas, con un cuerpo cuando no existe una bota como intermediaria. Entonces, como también siempre estamos en una doble relación, como de interdependencia entre objetos y cuerpos, como que nosotras, y ahí entra como mi pensamiento diseñístico, nosotros diseñamos unos objetos que a la vez diseñan nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí ya hay una relación vital. Entonces, ¿cómo perturbar esta materia para que a su vez empiece a perturbar estas acciones de los cuerpos? Esto es como una primera experimentación, después fue una segunda experimentación solo con la luz, ¿no? Como qué pasa si todos estos objetos se disponen en un lugar y se agrandan, si su tamaño crece a partir de las sombras. Y bueno, fueron como muchos intentos fallidos también, mucha experimentación y finalmente, yo no sé si alguna o alguno de ustedes pudo estar en las muestras de la maestría del semestre pasado, pero lo que hicimos fue como escoger 6 gestos o 6 acontecimientos que por sí mismos pudieran como mostrar o hacer más grande como estas relaciones vitales entre fuerzas y objetos. Entonces, por ejemplo, este primero que estoy mostrando tenía que ver con el viento y las sombrillas, ¿no? Entonces lo que decíamos era, en este momento, de hecho en este momento en el que estoy hablando, todas las sombrillas del mundo están siendo tocadas por el aire, ¿no? Pero eso no es claro para nosotros porque ese contacto tiene una calidad demasiado sutil. La pregunta ahí fue cómo hacer para volver como poder volver más visible este contacto que es tan vital, y es que el viento nos toca todo el tiempo a todas las materias que habitan el mundo. Y lo que hicimos fue jugar con unas sombrillas. Esas sombrillas tenían en las puntas pegadas unos grafitos o unos colores o unas crayolas, y lo que empezamos a hacer fue a desplegar un papel y a jugar con unos ventiladores. Así como el viento siempre las toca, pues lo que hicimos fue intensificar el viento y esas sombrillas empiezan a moverse hasta que empiezan a construir una imagen en ese papel. Entonces así era como dejar un rastro o dejar una huella de ese contacto vital entre el aire y la materia, el aire y la sombrilla. Sin embargo, en medio como de esos repertorios de acción que fuimos creando, nos pusimos unas reglas. Entonces, por ejemplo, si una sombrilla se giraba, nosotros íbamos a respetar como la voluntad del objeto de girarse y no podíamos tocarlo. En este gesto, el gesto final, nunca tocamos los objetos. O sea, solamente es permitido tocar los objetos cuando necesitamos moverlos del lugar para algo, pero en la acción siempre respetamos como lo que la materia diga. Eso fue como una de las premisas. Bueno, estos son más fotos de ese mismo acontecimiento, como con estos papeles y estas sombrillas, y al final pues eso dejaba como unas marcas, unos rastros muy bellos en el papel, que también nos parecía importante esto de la vitalidad deja rastro, ¿no? Como que, y son rastros materiales, cómo hacer para como transponer eso a un papel que nos permitiera verlo. Este era un acontecimiento fallido al que no pude renunciar, y era como una especie de fuga, como que los objetos se fugan de su función, y este era como un rodillo que si uno lo perseguía, iba como, si uno caminaba detrás de él, él iba a como tratar de huir de la persona que lo estuviera persiguiendo. Entonces eso era un poco un juego que estaba montado allí. A ver, aquí empezamos a trabajar con la materia papel. De nuevo volvimos a trabajar con el viento. ¿Cómo?
ahí volvimos a trabajar con el viento, entonces es un viento que anima unos papeles de regalo que a la vez están como refractando luz porque son metálicos, como tienen este acabado metálico, y entonces empiezan a pasar varias cosas, como que los rastros son más efímeros, pero son rastros lumínicos que van quedando por el espacio. Y bueno, como que así esto también tenía que ver con los objetos y cómo se puede cambiar en vivo como el tamaño de un objeto a partir de la luz, y cómo esto se puede mover sin ser tocados, solo si movemos una luz a partir de ellos. Esto era como más un acontecimiento un poquito más cinemático, tal vez. A ver si se alcanza a ver ahí. Y bueno, como que todo esto es el resultado de 2 años de experimentación con la materia. Realmente como que todos los días estuvimos haciendo algún ejercicio. Aquí hay un pequeño video. El final de todo el gesto queríamos tener como una especie de concierto de telas. Entonces aquí había puesto, de nuevo vuelve a aplicarse la pregunta de cómo ampliar o cómo volver visible la vitalidad de las cosas, la vitalidad de la materia, y en este caso lo hicimos a partir del sonido. Resulta que estas ollas tenían unos hidrófonos como que estaban ahí puestos, y nosotros lo que hacíamos en un principio era mover esa tela, y pues el hidrófono captaba todo el sonido. Ahí se escucha un poquito. Como que nos interesaba captar el sonido del apenas contacto de una gota en una olla dejado por una tela, ¿no? Como que al final el gesto quimera es un enlace de 6 acontecimientos que no tienen un vínculo narrativo, que no están como contando nada. Lo que están haciendo es una prueba de la vitalidad de la materia en cada acontecimiento. El primero fue a través del sonido y la luz. El segundo fue a través del viento y la luz, que es el papel. El tercero fueron las sombrillas, que también era el viento y la materia. El cuarto tenía que ver con las tensiones entre objetos, que es el del rodillo. Y por último teníamos de las telas, como un resonador, como una tela en función de resonancia con el agua y los metales. María del Mar, ¿puedes ir cerrando ya? Sí, ahí con eso ya acabé. Como que nada, para cerrar, decir que simplemente fue un ejercicio de investigación-creación en el marco de esa maestría de teatralidad de artes vivas, que se propone como un ejercicio de investigación transdisciplinar, y que en ese sentido como que los campos de conocimiento terminan siendo como una herramienta que produce unos lenguajes, unas estrategias, unas operaciones, pero que por eso mismo la mayoría de gestos que tienen que ver con investigación-creación pues desbordan lo disciplinar, ¿no? Y como que siento que allí hay una gran potencia en lo metodológico, poder desbordar la disciplina y poder desbordar como las metodologías rígidas que se han constituido en cada campo de conocimiento. Eso sería como lo que diría para cerrar.